¿Qué tal todos? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estoy muy emocionada de que estén todos presentes en la reunión de Grassroots, Poder a la Gente, de Rose Foundation. Soy Aurora Haying, soy una oficial de programas para la Fundación. Estamos tan emocionados de llevarle este taller para construir sus habilidades en la defensa y las estrategias para realizar defensa comunitarias y el papel de las organizaciones sin fines de lucro de base en nuestra democracia. Creo que ha estado en mente de muchos de ustedes, especialmente a medida que nos acercamos a noviembre. Esa es la primera de tres sesiones. Vamos a estar aquí un par de viernes más explorando diferentes temas, asuntos. eh, y buscando, construyendo el apoyo para la causa, cómo obtener la información, la atención de los medios, amplificar lo que están haciendo y esperamos que se van a unir con nosotros para los talleres que vienen. También son muy bien buena onda. Por favor, inviten a sus colegas, miembros de la junta directiva, miembros de la comunidad. Nos encantaría tener. No voy a tomar más tiempo. Solo quiero presentar a Matt, que no es nuestro orador y capacitador de hoy. Es un organizador de muchos años. Nos va a introducir a lo que podemos hacer para realizar o formular políticas. Y Matt, gracias eh, a todos ustedes y a Matt por pasar su tiempo con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y si nos recuerda, un par de años atrás hicimos un conjunto de capacitaciones para esta misma reunión. Estoy emocionado de estar con ustedes nuevamente. Eh, Estamos averiguando cuáles son las capacidades, las habilidades que usted como una organización de base puede hacer. Muchas veces nos estamos trabajando de un punto de vista de C3 o como una organización C3 y nos dicen, hay tantos límites lo que puede hacer en cuanto a defensas, en cuanto a lo que podemos hacer para participar con los votantes o hablar de los votos. Pero lo que he encontrado con muchas veces que la gente no reconocen lo que hay tanto que uno puede hacer que se es permitido en una organización C3 para cumplir con los reglamentos. Y entonces hay líneas muy claras, definitivas, y quiero que lo entiende de qué se trata, ¿no? Y solo para presentarme un poquito, Matt Abularash Macías, eh, son mis nombres, mis pronombres es él. Soy el director adjunto de campañas de California Environmental Watch. He estado allí durante 9 años y me he familiarizado muchísimo con las diferencias entre C3, C4 y actividades PAC, porque California Environmental Voters existe como tres entidades. Tenemos una organización C4, somos una organización C3 para educaciones, pero también tenemos PAC, porque también participamos en elecciones apoyando a candidatos, candidatas. Y hoy quiero darles una advertencia o yo no soy un abogado. Todo lo que comparto con ustedes el día de hoy está basado en guías que he recibido de abogados durante los últimos 10 años, navegando las complicaciones de la ley y el tipo de entidades que tenemos ante el Estado y el IRS, que es eh, los tesoreros. Hablen con un abogado, primero que nada, un abogado de organizaciones C3, C4 o de el IRS, impuestos internos, pero porque eso le va a dar el mayor conocimiento, pero son cosas que yo conozco por mi experiencia trabajando, es lo que yo voy a compartir el día de hoy. Eh, en cuanto yo no les quiero dar guías legales, nomás que sepan qué preguntas hacer cuando hablan con un abogado. Entonces esperamos que el día de hoy tendrán un sentido de qué es lo que debo estar preguntando. Hoy queremos empoderarlos para asegurarnos de que lo que ustedes estén haciendo esté cumpliendo con la ley y que ustedes y sus organizaciones estén a salvo en ese sentido, protegidos. Y también podemos explorar las vías posibles
posibles utilizando estrategias correctas para poder hacer cabildeo. Vamos a jugar un juego para empezar, entrar en el contenido. El juego se llama, ¿es una C3 o C4? Les voy a plantear una pregunta a ustedes. Mi pregunta será, o sea, les voy a pedir que levanten la mano, alcen la mano utilizando la función de alzar la mano de Zoom. Y la primera persona que yo vea, les voy a pues, pedir que conteste y luego explicaremos si está bien la respuesta o no. ¿Está bien? Entonces empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta es, educar a los miembros de la comunidad sobre temas importantes. ¿Es una actividad de una C3 o C4? Veo la mano de Janet. Janet, ¿qué opina Janet? C3. Janet, tiene usted razón. Educar a la comunidad sobre temas importantes y relevantes mientras uno no esté defendiendo una postura especial en cuanto al tema es una actividad permitida para una C3. Una cosa que debo decir de forma de advertencia es que las C4 también pueden hacer educación comunitaria. Todo lo que hace una C3 también lo puede hacer C4. Sí, es una actividad permitida para una C3. Excelente, gracias, Janet. Pregunta número 2. Reunirse con legisladores para informarlos sobre los problemas que existen en su comunidad. Si usted se reúne con un legislador o formador de política, ¿es C3 o C4? Creo que es C3 si se trata solo de dar información o recibir información. ¿Por qué piensa eso? Bueno, porque estamos proporcionando contexto e información para que los legisladores tengan la información necesaria sobre los temas de los que van a formular políticas o votar. Se puede proporcionar información sin necesariamente empujar un punto de vista, pero depende de lo que uno diga. Si como una C3 usted tiene capacidad ilimitada de hablar con los legisladores sobre temas de su comunidad, cosas que deberían de estar enterados, mientras usted no esté defendiendo una política específica ni expresando deseo que el legislador tome acción sobre una política específica. Si se trata de información o proporcionar investigación, estudios, todo esto se permite bajo C3. Y si les hablo demasiado rápido, por favor avísenme. Yo sé, tenemos que hablar un poquito más lento. Muy bien, entonces, número 3. Tocar puertas para educarles a los votantes sobre los problemas de la comunidad. ¿Esto es actividad de C3 o C4? Levante la mano, quiere adivinar. Sorry. C4. Usted dijo C4. I think it's a little bit of both, but I don't know. I see a lot of Actually, C4s. yeah. So C4, you think? All right. Actually, this is C3 permissible. Oh, cool. Yes. You can go talk to voters. Esto se permite a los C3 también. Puede trabajar, puede hablar con los votantes, hacer llamadas, solo para realizar educación mientras usted no esté expresando defensa para que ellos cabildearles sobre un tema específico o una política específica o no está expresando o abogando por que alguien vote de alguna manera específica. Sí se permite que las organizaciones C3 hagan educación, ¿no? Veo que tiene la mano alzado. ¿Y qué tal si uno está usando ropa que dice ciertas cosas, abogando por ciertas cosas y luego uno está hablando? Si usted está teniendo, si está usando algo que dice, oh, vote para candidato tanto, quería hablar de eso. Y yo creo que eso no pasaría por los estándares porque está apareciendo y algo está comunicando, ya sea que lo está haciendo verbalmente o visualmente. Entonces, en la número 4, decirle a un formulador de políticas cómo desea que vote sobre una política o un tema específico. ¿Es una organización C3 o C4? A ver, quién quiere responder? ¿Qué tipo de organización? Janet, veo que está alzado tu mano. Es C4. C4.
Entonces, Janet, tienes razón en que las organizaciones C4 tienen habilidades ilimitadas para hacer esto. La C4 puede hacer abogacía o defensa sin ningún tipo de límite. Sin embargo, como le mencionaba anteriormente, las organizaciones C3 también pueden cabildear, sí pueden cabildear. En nuestro estado podemos cabildear sobre temas, pero no podemos hacer cabildeo sobre candidatos. Y yo distinguiría de candidatos es cuanto a elecciones y en cambio cabildear sobre políticas y temas. Vamos a usar el lenguaje. Si estamos hablando de electioneering, que es elegir a alguien y cabildear por ese elegible, y la diferencia es cabildear, pero cabildear por asuntos o por alguna política. La C3 tiene la habilidad de cabildear con una capacidad limitada dependiendo de la organización y el presupuesto que tiene de la organización y la manera que están incorporados, pero es algo que vamos a indagar un poquito, profundizar un poco más. Número 5, tocar o golpear puertas, hacer llamadas o compartiendo en las redes sociales por quién votar en las elecciones. Entonces, es una organización C3, C4, ¿qué tipo de organización es la que puede hacer esto? ¿Alguien quiere alzar la mano y ver quién lo está haciendo? Janet, ¿quieres darle a alguien más? Cindy, C4. Sí, esto es una actividad explícitamente, claramente para las organizaciones C4. Las C3 no lo hacen, es una línea muy clara. Solamente las organizaciones C4 lo hacen, pero también hay un limitante. Las C4 no lo pueden hacer ilimitadamente. Tiene que permanecer bajo su propósito principal, menos de 50% de las actividades que hacen, pero también hay otro tipo de entidad, comités de acción políticas o PAC, y ellos pueden hacer este trabajo ilimitadamente. Entonces, los C4 lo pueden hacer limitadamente, los PAC, los comités de acción política o PACs, pueden hacerlo ilimitada. Número 6, tocar puertas, hacer llamadas, compartir en redes sociales, diciéndole a la gente que se aseguren de votar en las elecciones. Esta es actividad C3, C4 o PAC. ¿Qué tipo de actividad y quién la puede realizar? ¿Alguien quiere alzar la mano, Yolanda? Ambos lo pueden hacer. Mientras el C3 no está endosando un candidato, pueden hacer participación cívica mientras no estén expresando preferencia partisana por un por partido político o por un candidato o que le diga a la gente que vote de cierta acción. Si explícitamente le está educando a los votantes para que vayan a votar y que asegurarse que están votando, son cosas que sí pueden hacer. Uno de los desafíos históricamente ha sido que la gente no sale a votar y mientras más gente vota, sabemos, tenemos mejor liderazgo, democracias más fuertes. Y por ese motivo también ha pasado, hay grupos dentro de nuestra comunidad que históricamente han sido marginalizados y no han tenido acceso a votar. Entonces, apoyar la habilidad de estos grupos que han sido eh, desempoderados históricamente es completamente permisible como una actividad, asegurarse que la gente tenga acceso y pueda ir a votar. Una advertencia que quiero agregar es, antes de hacer algún programa de participación cívica, recomiendo con un abogado de elecciones para confirmar que sus mensajes, que su guión eh, está aprobado bajo el lenguaje de las limitantes para las organizaciones tipo C3. 7, decirle a los votantes cómo votar por una medida o proposición electoral en California. Y quizás esto no es verdad en todos los estados. Las medidas que son válidas a través del estado en la balota de votos es una política que va a estar en la balota que todo vota en el estado, pero también algunos locales o condado o ciudad. Esa es una actividad
que hace una organización C3 o C4, el decirle a los votantes April. cómo votar. April, C4. So April, you are correct that C4s can do this Tienes and razón, primarily April, que should be done C4 pueden from hacerlo y que the debe C3 ser hecho potentially. desde un Now, potencial de most una of the organización C3s C4, actually pero también can las do this organizaciones to C3 engage in lo pueden politics, hacer, but pueden this participar this en is defensas de medidas ballot measures en las against balotas policy. porque son So consideradas it's not política. electing a Y candidate, entonces but no this es is elegir voting un on policy. candidato, es And votar sobre una since we're política talking y about aquellos que voters, formulan la then política son los activities votantes. to Entonces la advocate for actividad political para is considered defender voting. una Because medida voters de basically consider una lobbying política se to vote considera one way or the other cabildeo, on this porque policy. están cabildeando And para so que voten de una this manera u otra en definition esta includes política. of lobbying, Cabes dentro de los limitantes de but cabildeo para su C3s organización, don't have the ability pero to los C3 engage sí tienen in la ballot habilidad de measures advocacy. participar en defensas de However, medidas políticas en la balota. Una manera más can segura also que lo hacen los ensure C3 that people know es what's que on the ballot asegurarse que la gente sepa lo que está en la balota, which is es actually hacer una educación, puramente to unlimited educación. capacity. Lo pueden Read hacer ballot measures on your ilimitadamente. ballot. This is Em, what it does. These are the Me voy en percentages un minuto. and unbiased eh, en una sharing manera information sin of the ballot sesgo, measures is compartiendo also completely información C3 sobre la balota. Es un principio C3 completamente, el compartir So that was información y a little bit of a educación trick question, sobre las but políticas. Es in una terms of pregunta just to media let you know, there con are un pequeño ballot measures truco. or state Hay ballot medidas measures that have impact locales on the political o process. estatales que tienen All impacto right. Well, that was our en el questions. trabajo que hacemos. Entonces, esas son las preguntas. Sorry, go back. Y el ejemplo que usted dijo que cuando está haciendo defensa por una medida en la balota, uno puede explicarlo. Esto es lo que significa y esto es cómo Yeah, afecta that wouldn't a be la gente. that Eso no es education, right? defensa, eso es educación. To an Uno unbiased puede vote. educar It's really just sharing sin information. límites So sobre las this is on your medidas. ballot and this is what it Esto es lo que does. está en su You're not balota telling de people votos to y vote esto es lo que this. hace. You're not Usted telling no le está people diciendo a la this. gente qué es lo You're que literally va a sharing votar para what's o en on contra, o the sea, ballot o and what's aprobar on the o no policy. aprobar, pero le está All explicando lo C3s que está contenido dentro de la balota. ¿Qué hace esa política? Una organización C3 entonces puede decir, Yes. esto es política y ustedes alientan a sus miembros de la comunidad o a gente que apoya que vote de alguna manera. Can as a Pueden, C3 for como ballot measures. C3, So por C3 medidas can en la fall balota, under como the limits of C3 lobbying. caben bajo los límites de cabildeo que tiene la So organización suya. whatever limit that is, Entonces, lo que sea el límite de su organización, uh, dollar amount of your budget that's una allocated to cantidad de this, su presupuesto que se puede where your funding gastar en sources are eso, coming from, which o is dónde tienen su financiación, allocated el to tipo de this financiación que for tiene, qué es lo que le permite hacer el cabildeo o no. Entonces, eso sería considerado cabildeo, ¿no? It's not electioneering. No, no es electioneering, que es el cabildear por elegibles, por gente que está siendo puesta al voto. Algo que estamos haciendo ahora, estamos creando materiales para compartir información Around sobre la Proposición 4 en California, que tiene que ver con, es un bono que va a financiar inversiones en acciones de collección en tierras públicas, en, en los incendios forestales. Hay mucho contenido. Hay dos maneras de abordar esto. Estamos trabajando con una coalición, la coalición de Power Nature, que algunos pueden ser parte, y vamos a crear materiales de contacto. Es completamente educacional. Eso es lo que está en el bono. Esta es la cantidad de dólares que van a ir a este tema y a este otro tema van a ir tantos y vamos a poder participar y compartir. Y también vamos a crear algunos materiales, votar sí en la protección 4, el bono del clima y cuando estamos expresando eso, entonces eso es defender por algo como C3 podemos cabildear y tenemos los recursos para poder hacerlo, podemos compartir ese tipo de información. Otra organización C3 quizás no se sienta cómodo compartiendo algo así. Vote sí en la proposición 4 porque no tienen los recursos o los dólares para poder hacerlo, pero nosotros sí tenemos esa capacidad para hacerlo. Entonces hay que chequear con su otra organización y la habilidad de poder hacerlo. Sin embargo, el otro lado
es que simplemente pueden tener campañas de educación alrededor de las proposiciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se cuenta el tiempo de personal dentro del porcentaje que uno está calculando? Entonces, cualquier tiempo de personal que se dedica a ese cabildeo es parte de los límites de cabildeo. Por ejemplo, digamos, tenemos un presupuesto de $100,000 y tiene que ser 15% en el cabildeo. Tienen $15,000 de tiempo de personal o actividades que puede usar hacia el cabildeo. Entonces se calcula en base al gasto de personal, de actividades, etcétera. ¿April tiene alguna pregunta usted? ¿No? Suena bien. Ok. Entonces, ok. Y qui- quiero, quiero reconocer que tenemos una pregunta más en el chat. Si no, no puedo ver el chat verdaderamente desde mi punto de vista, si me puede ayudar. Sí. La pregunta es, en cuanto a organizaciones 501c3, ¿qué tal si uno declara votar sí o no por algo? Sin embargo, hace declaraciones cómo ciertas medidas de la balota o proposiciones afectan a la comunidad. Si dice afectar que hay $100,000 que va a venir a nuestra comunidad en las hartas, es un efecto de la comunidad, pero no está afectando, usted no está expresando un sesgo o un prejuicio diciendo que sí. Pero si usted está diciendo son $100,000 en nuestra comunidad y verdaderamente queremos que esto suceda y esto va a ser muy bueno para la comunidad, entonces usted está abogando o está expresando un sesgo por ese bono. Entonces hay una diferencia. Si uno dice simplemente estos dólares vienen a nuestra comunidad, o realmente queremos que estos dólares vengan a nuestra comunidad. Entonces, depende cómo se expresa. Y ahora vamos a entrar, ¿qué es lo que es un C3 y una C4? Y los idioma legal. Puse algunos puntos aquí y vamos a leer de algunos apuntes que tengo, son directamente de nuestros abogados para asegurarme que estoy de manera correctamente presentando la legalidad alrededor de estos temas. Entonces, las organizaciones 501c3 que todos ustedes conocen, ¿cierto? Debe gastar sus fondos para propósitos caritativos, científicos o educativos y no para el beneficio de un grupo privado de individuos o grupo de individuos. Además de eso, un 501c3 está prohibido de participar o intervenir en cualquier campaña política de parte de un candidato para una oficina pública y no puede usar una parte insubstancial de los gastos para actividades de cabildeo, que es lo que hemos conversado. Una distinción aquí es cualquier contribución a una 501c3 es deducible de impuestos y el motivo detrás de eso es que, en teoría, las organizaciones 501c3 tienen estatus exentos de impuestos porque están dando un bien común, un bien público, educación o servicio. Entonces, por eso es el gobierno da la exención de impuestos, es porque está dando un beneficio público. Vamos, una organización de 501c4 tiene muchas menos restricciones que una organización 501c3, menos limitantes por el uso de fondos. El requisito principal es que una organización 501c4, el propósito es entregar o promover el bienestar público y social. Hay un elemento allí que es similar al C3, pero uno puede tener más, más interpretación de lo que significa eso. Abogar, por ejemplo, posiciones en temas de políticas, por ejemplo, produciendo y diseminando información, mercadeo, trabajar en que se aprueben o se derroten medidas en la balota. Una organización C4 no puede ser operada principalmente para beneficiar individuos privados o un grupo de individuos privados, como por ejemplo un partido político. Las organizaciones 501c4 pueden, a ver, voy a cambiar. So long Además, las C4 también
pueden hacer cabildeo mientras sea menos del 50% de sus actividades. What I would share here is Lo que that debo compartir aquí es que there are some elements of hay, go on the next slide. permítanme un momentito. There are some Sí. elements of lobbying and electioneering Hay ciertos elementos de cabildeo o trabajo electoral que sí se permite a las C3 y a las que no se permiten. En la siguiente diapositiva voy a repasar estos aspectos más detalle. Ya lo hemos mencionado. He hecho referencia a algunos de estos en el juego que acabamos de hacer, pero me gustaría entrar en más detalles antes de avanzar. A ver si alguien tiene alguna pregunta entre la diferencia entre una C3 y C4. Right. No questions. No hay preguntas. Next, we're gonna go Así into que a continuación vamos a tratar de entender el cabildeo como una organización C3. Are you also seeing the presentation full screen or is it half? ¿Están viendo la presentación en la pantalla? Now we can see it. Ahora, ahora sí la vemos, ajá, en toda la pantalla. Un Trying segundito, estoy tratando de arreglar esto para poder también ver mis apuntes. Un segundito. Apologies. Pido disculpas. Matt quiere que comparta yo. Existe esta visualización del presentador. Yeah, I think I Ujú, sí, yo creo que sí, ya la estoy ubicando. read my notes. But Es que quiero poder leer mis apuntes. Qué divertido, lamento mucho. that's not working. No está funcionando. I got it. Ahí está, ya lo encontré, gracias. Are you all seeing presenter view or slideshow? ¿Ya view? están viendo la visualización? Oh, Oh, awesome. All right. excelente. Can you see this logging as C3? ¿Cómo ven? Perfect. Thank you so Están much. viendo cabildeo como C3. Oh, muy bien. For a second. Un poquito de estrés por unos instantes, pero está bien, aquí está. Cabildeo como una C3. Las C3 solamente pueden participar en cierta cantidad de cabildeo, que significa intentar influenciar la legislación. Normalmente se trata de esfuerzos para influenciar una legislación específica, un proyecto de ley. Por ejemplo, si uno está hablando de un tema en general, por ejemplo, yo soy de Richmond, California, originalmente. Y en algunos condados del Inland Empire existe un gran problema con la expansión de los almacenes, porque traen mucha contaminación a nuestras comunidades. Así que si yo voy a visitar a mis legisladores y les digo, miren, el almacenamiento ha creado muchos problemas en nuestra comunidad. Hay tasas elevadas de asma, han deteriorado nuestras rutas o nuestra salud. Hay que hacer algo al respecto. Y no estoy recomendando ninguna política, no hay postura de política que la legislatura esté estudiando en este momento, ¿verdad? Para aprobar o no. Yo apenas estoy compartiendo mis experiencias con el legislador. Esto no se considera como cabildeo. No hay ninguna legislación específica, ¿verdad? Pero el año pasado había una política que estaba explorando la legislatura de California. Pensaban crear zonas de separación entre los almacenes y las escuelas. Entonces, si yo iba con mis legisladores si yo les dijera, oiga, quiero que existe este problema, ya que existe una legislación de que ellos estaban considerando en aquel momento, esto sí se consideraría cabildeo. Entonces, hay dos tipos básicos de cabildeo. El cabildeo directo, eso se trata de cabildear directamente o comunicarse directamente con un legislador, un miembro de personal o cualquier otro empleado gubernamental que esté participando en el proceso de formular leyes o legislación. También existe cabildeo de base. Y el cabildeo de base se trata, bueno, de comunicaciones que tratamos de influenciar al público, a los votantes de un asambleísta o concejal en particular, para que ellos llamen a su
funcionario electo para que esa persona tome una postura específica o exprese una opinión específica sobre dicha legislación o proyecto de ley. Como mencionaba anteriormente, los gastos asociados con campañas se consideran como cabildeo directo porque es el votante el que está actuando, o sea, está contactando al legislador. Entonces, esto sería cabildeo directo. Sin embargo, si hay una política que el asambleísta am, o o el senador estatal, que el Senado esté votando y luego uno llama a los votantes para pedirles que llamen al asambleísta o representante del Congreso local, estatal, eso ya no sería directo. Pues quiero entonces destacar esta distinción. También existen elecciones locales donde existe un límite de, digamos, de 15% del presupuesto de la organización. Creo que el límite es más o menos 15. Puede ser un poco más alto, pero yo creo que debería de ser por debajo del 15, es la sugerencia. Otras cosas en términos del cabildeo, permítanme averiguar. ¿Qué es el cabildeo y qué que se considera exento de la definición del cabildeo? Como mencionábamos anteriormente, en la primera pregunta del juego, informar al público sobre problemas en general, económicos o sociales, mientras no estemos refiriéndonos a una legislación o proyecto de ley especial, específico, no es cabildeo. Ahora, acciones jurídicas, o sea, demandas, no son cabildeos. Intentos de influenciar las acciones de un cuerpo administrativo, organismo administrativo, averígüelo con su estado. Por ejemplo, en California tenemos agencias estatales que hacen, que crean políticas o reglas o reglamentos y estos tienen impacto en nuestras comunidades. Podemos hablar con esas agencias estatales sobre la creación de reglas que ellos están llevando a cabo y esto no se considera cabildeo porque ellos ya están implementando algo que ya fue aprobado como en forma de ley y ahora solamente estamos hablando de cómo se va a implementar, pero averigüe con su estado porque ciertas agencias, tales como juntas de servicios públicos, am, pueden considerarse como legisladores o formuladores de políticas y por eso hay que averiguar las reglas específicas de cada estado. En California no se considera cabildeo. También tampoco es cabildeo, es proporcionar asistencia técnica a un organismo gubernamental siempre y cuando ese organismo lo solicite por escrito. Por ejemplo, si el Estado te dice, le dice, usted es experto sobre este tema con los ríos en esta parte del Estado, ¿puede usted proporcionarnos conocimiento, experiencia sobre cómo podemos implementar o pensar en implementar un programa en su área? Este tipo de asistencia técnica o conocimiento de experiencia no se considera cabildeo. Puede que usted esté trabajando con un legislador o con el gobierno estatal, pero no es cabildeo. También análisis no partidista de una política, ya con los pros y los contras. Tiene que haber falta de sesgo. Por ejemplo, una hoja informativa sobre cierta política o proyecto de ley que está pasando por la legislatura. Si uno dice, miren, esto es lo que haría tal legislación o proyecto de ley, aquí están los argumentos a favor, aquí están los argumentos en contra. Mientras existe un equilibrio sin sesgo para ninguna de las partes, esto no se considera cabildeo. Entonces, como dije, como una C3, usted tiene la capacidad y habilidad de hacer cabildeo. Ya les compartí los tipos de cabildeo que existen y ya les dije qué es lo que no se considera cabildeo. Sin embargo, como dije en la advertencia anterior, a veces recibimos fondos que explícitamente dicen estos fondos no se deben utilizar con el propósito o intención de defensoría o cabildeo. Depende de la fuente de la financiación. Hay ciertos financiadores o subvenciones o fondos que no tienen dichas limitaciones, pero si usted recibe una subvención del gobierno, seguramente existe esta advertencia o límite en la subvención. Pues hay limitaciones que son basadas en las fuentes de financiación. Entonces, estas no son solamente reglas legales o jurídicas, también existen reglas dependiendo de dónde provengan los fondos para su organización. ¿Alguna pregunta?
Tengo una pregunta breve, pero no sé cómo alzar la mano en Zoom. ¿Cuál es el trabajo de o sea, trabajos en preparación, o sea, la creación de materiales? ¿Cómo se considera esto cabildeo, no? En la creación de materiales preparativos, etcétera. ¿Cómo podemos hacer cuenta o rastrear el número de horas que uno dedica a los preparativos en cuanto al cabildeo? Eh, Muy bien, uno tiene mucho más espacio de maniobra de lo que uno imagina. La preparación de los materiales no se considera cabildeo, se considera como apoyo, ya sea para el cabildeo directo, hablar con legisladores, o materiales de apoyo para el cabildeo de base, para cuando uno quiere decirles a los votantes que llamen a sus legisladores. El cabildeo de hecho es cuando uno de hecho está expresando o defendiendo o pidiéndole al legislador o al votante o constituyente que haga esta petición al legislador. Si no, se considera apenas apoyo para el cabildeo y no es cabildeo. Averigüe con su estado también, con la persona que está a cargo de los reportes de actividades de cabildeo sobre qué es lo que hay que reportar y qué actividades no se necesita reportar. Sí. Quiero aclarar sobre lo que dijo usted sobre el porcentaje del presupuesto de la organización. El 15% es lo que uno puede usar para el cabildeo. ¿Es cierto eso? Según recuerdo, sí, y pido disculpas, no lo tengo en mis apuntes, pero si bien recuerdo, para es el 15% de que se puede utilizar para el trabajo electoral. 15% del presupuesto. Muy bien, lo que sigue, a ver, si me permite esto, a ver. La, eh, Ahora vamos a hablar de las elecciones, la elección como un C3. Perdón, ¿tiene otra pregunta la persona que lo toma? Sí, Rami. Quiero aclarar esto de los 15%. Necesito claridad porque justo estaba investigando esto hace poco. Yo pensaba que esto depende del tamaño de la organización. Por ejemplo, para mi organización, según 501H, nosotros tenemos el límite de 5%. Solo quiero aclarar. Es lo que estoy descubriendo. Sí, Brahmi, creo que usted tiene razón. Si su organización ha elegido o si optó por hacer rastreo de esto a través de CH, entonces sí, son 5%. Eso se basa en el presupuesto en general, presupuesto total. Existe una tabla donde uno puede averiguar el porcentaje. Perfecto, excelente pregunta y gracias por aclarar y gracias, Aurora, por buscar la información. Muy bien, las elecciones y participar en actividades electorales como unas 501C3. Como dije anteriormente, las 501C3 no pueden intentar influenciar ninguna elección con candidatos. Hay muchos diferentes tipos de actividades que constituyen o no intervenciones en elecciones de candidatos, pero es importante recordar que no es que va más allá de una prohibición de la defensoría o su equivalente funcional. Hay muchas actividades que tal vez no se consideren actividad política reportable bajo las leyes de financiamiento de campañas y aún así constituyen intervenciones ilícitas en campañas si lo hacen a organizaciones caritativas o de caridad. Por ejemplo, Organizations, we're a membership organization. And us Somos communicating una organización de membresía y cuando comunicamos a nuestros miembros sobre nuestras posiciones en nuestra posición sobre las elecciones a nuestros miembros, no se considera una actividad reportable bajo la ley de California, pero todavía sigue siendo actividad queriendo elegir a un individuo bajo impuestos internos. Entonces, eh, las organizaciones C3 no es algo que eso puedan hacer, aun cuando se están comunicando exclusivamente con los miembros. Y si impuestos internos dice que una actividad está prohibida, está basado en la totalidad de circunstancias. Siempre algunas actividades son siempre consideradas
prohibitivas, comunicaciones que expresan la defensa o la abogacía de un candidato o de un partido político, el endosamiento de un partido o de un candidato, o donaciones a miembros al partido político, a un candidato o acción política, actividades de inscripción de votantes. eh, por ejemplo, si dice, estoy inscribiendo votantes para este político, eso no es permitido. Pero el otro lado es que si estoy inscribiendo votantes y no hay información con respecto a qué partido se está aliando, entonces sí puede hacerlo. Actividades que las 501(c)(3) pueden hacer es educación no partisana de votantes. em, Invite a un oficial elegido que hable ante la organización en su capacidad como un oficial elegido, con alguien que hace, por ejemplo, nuestros miembros de la Asamblea o miembros del Congreso se eligen cada 2 años y siempre son un candidato. Entonces siempre están postulándose a la siguiente elección porque tienen un comité abierto que apoya su reelección. Entonces quieren invitarlo a alguna actividad y quieren hacer un evento desde nuestra organización C3, desde nuestro fondo de educación, trabajando con nuestra oficina oficial. Entonces podemos conectar el miembro de la Asamblea Addison y que hable en una organización o en la oficina de Aguilar. Tenemos que al congresista Aguilar que hable de un comité, un evento de comité o un evento de educación. Los C3 pueden trabajar con los oficiales elegidos solo desde su capacidad del lado oficial, porque tienen una posición elegida. No puede ser con una campaña, pero sí son oficiales que ya han sido elegidos. Sin embargo, sí pueden hacer trabajo de educación de candidatos y pueden invitar a candidatos a hablar, mientras que la organización dé una oportunidad igualmente a los otros candidatos en la oficina y la organización no expresa apoyo o a su favorecimiento o desfavorecimiento a un candidato. Un ejemplo, por ejemplo, muchas veces las C3 hacen educaciones de votantes, pueden tener un foro de candidatos. Uno puede tener un foro de candidatos y temas alrededor de la democracia, por ejemplo, y el ambiente, o tierras públicas y la democracia. Entonces uno está haciéndolo en un lugar específico, en un estado específico, en un condado específico y invitan a los candidatos locales, a los miembros de la asamblea, a candidatos federales, pero para que eso califique legalmente, tienen que invitar a todos los candidatos que están postulándose para cada una de esas posiciones. No todos tienen que llegar, pero todos deben ser invitados. Entonces, y la manera y el formato es para que cada persona tenga la misma oportunidad igual para hablar. Y la otra parte de eso es si, por ejemplo, si en una organización C4, la C4 no ha expresado un endosamiento de un candidato en cualquiera de las veces que estamos auspiciando un foro. Si queremos hacer algo en el C4, queremos hacer estos foros, lo hacemos previo a endosar algún eh, candidato. Entonces, veo que hay una mano alzada de parte de Janet. Sí, entonces, ¿qué tal si hay dos candidatos y uno viene y otro no viene? ¿Aún se puede hacer la actividad? Sí, mientras puede usted demostrar que invitó a ambos candidatos, entonces hizo un esfuerzo justo para que ambos llegaran. Y Corinne también tiene una pregunta. Sí, entonces mi fuente de financiamiento federal, mi agente fiscal es 501(c)(3) y fueron instrumentales en un tax que fue aprobado. Me pidieron soda tax, el impuesto sobre las bebidas
refrescos azucarados. The soda Ah, tax is a policy, so it's not related to es una the government, política, right? no es una Or is it a elección, ballot measure? That's something for es una voters. medida de balota, es una medida en la So it's still balota. considered Entonces policy. se considera So política as a aún, no se C3, considera un candidato. you Como can una organización express C3, uno support puede expresar that is in apoyo line por with the ese, budget. si eso está en línea con lo que Because of ustedes the están great apoyando, funding from the pero federal debido government, a I would check su with the budget financiación de la rules subvención about using the es del taxes gobierno to fund federal. these activities. Yo chequearía las reglas de la subvención para usar eso como fondos para esa actividad. Si tiene fondos generales de operación que no están comprometidos o que no están comprometidos con el gobierno federal, yo me siento mucho más cómodo usando fondos desde esas fuentes. Si tiene una subvención federal, chequee bien las reglas para ver si le permiten. Supuestamente uno no puede hacer eso. Y yo endosar algo es lo mismo que cabildear, ¿no es así? Sí, porque uno está comunicando una posición. Una vez que uno lo comparte públicamente, cualquier votante lo puede ver. Y los votantes, ¿qué? Algo dijo. Roseland. Roseline, Roslyn. Sí, para darle seguimiento a esa pregunta, nosotros somos auspiciados fiscalmente por otra organización que tiene muchos proyectos con diferentes tipos de financiación. Cuando hay esa variante entre las subvenciones generales, federales y estatales, es una buena pregunta. Mi primera cosa es checar con su auspiciador fiscal y ver lo que dicen sus abogados y lo que dicen esas organizaciones que pueden ayudar con ese tipo de preguntas, pero porque este auspiciador fiscal seguramente tiene varios proyectos, cambia los límites para su organización en sí, porque ahí está la Fundación Tides aquí en California y ellos auspician muchos proyectos. Y porque auspician muchos proyectos, la organización y el presupuesto es tan grande y porque ustedes son un proyecto del Tides Foundation. Si es un proyecto de Tides, los límites de lo que puede hacer en cuanto a cabildeo, yo fui una organización, era mucho más amplio porque estaba atado al presupuesto de Tides en sí, en comparación con lo que sería nuestro propio presupuesto. Y es algo que tienen que checar con su auspiciador fiscal para tener un entendimiento y específico sobre cuáles son los límites. Si puedo agregar a eso, eso es completamente correcto. Hable con su auspiciador fiscal porque seguramente ellos tienen reglas muy específicas de lo que uno puede hacer alrededor del tema de cabildeo, porque esencialmente el cabildeo que usted hace es el cabildeo que ellos hacen. Ustedes son una extensión de esa organización. Si ellos son una organización sin fines de lucro, entonces su cabildeo tiene que contar hacia su cabildeo no sustancial o se han elegido 501H. Nunca habrá lo que sea el máximo que ellos tienen ahí. Como más está diciendo, son una organización muy grande. Como 15% de sus operaciones puede ser una gran cantidad de dinero. Se puede hacer mucho cabildeo y ellos no están haciendo ningún tipo de cabildeo, entonces no les importa. Pero lo que yo entiendo es que les gustan rastrear este tipo de actividades y entonces hay que ser muy claro con su auspiciador fiscal que quieren, porque ellos lo van a querer rastrear, porque van a querer saber que usted lo está haciendo, porque cuenta hacia la actividad de ellos. Gracias por esa explicación, Bella. Ok, entonces los últimos dos puntos sobre lo que se puede hacer como una organización C3 con las elecciones. Un otro punto, producir y distribuir guías de votación que no sean de partisanas, es decir, que no privilegien a candidato ante a otro, que no sea solamente sobre el medio ambiente. Tiene que ser una amplia gama de temas. eh, tiene que, eh, Tiene que darle a todos los candidatos la oportunidad de responder todos los lados de la respuesta. La guía no favorece una posición o la otra, entonces claramente no es partesana. Entonces, claramente se le permite, las guías de votantes son tan importantes
Mucha gente no vota, no sé nada de qué se trata. Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de base educan los votantes fuera de los partidos y los candidatos nos ven como organizaciones sin sesgo y ayuda a la decisión de votar y es posible hacerlo. Cualquier material que usted produzca, eh, que lo revise un abogado. Siempre tenemos nosotros nuestros abogados que revisen todos nuestros materiales. Y el otro punto es que también otra cosa que pueden hacer las C3 en cuanto a elecciones, la inscripción de votantes y actividades para sacar a la gente a votar. Mientras esto nos está eligiendo los votantes en cuanto a partidos. Uno puede hacer actividades generales para la gente que vaya a votar. Algo que hemos hecho mucho con nuestra organización son programas que mandan textos y golpean las puertas para votantes jóvenes, porque los votantes jóvenes históricamente no han llegado en altos números a votar y queremos alentarlos a que vayan, salgan a votar, que tener una democracia más fuerte y alentarlos, construir a la gente, darle las ganas de salir a votar. Sí, estamos eligiendo gente, pero no lo estamos haciendo en base a un partido político, sino que a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna pregunta sobre participar en elecciones, de trabajar en elecciones? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? All right. Ok, entonces, Rosalind, is that a new question? Or your hand was still up? Rosalind, ¿tienes una pregunta nueva o todavía tenías tu mano alzada? Okay, cool. That was a lot Creo of que todavía está information. allí. And of Eso course, fue as mucha you all, I información really y appreciate mucha información que le estoy presentando. helps me Realmente aprecio que tenía understand muchas preguntas. Me gusta, what I'm saying. me ayuda a aclarar lo que estoy diciendo. A veces lo escucho, pero a veces cuando la gente lo escucha no resuena de la misma manera que cuando yo lo hago. Y vamos a trabajar ahora construyendo una hojita que podemos ocupar. Mi esperanza es que lo podemos llenar lo suficiente para compartirlo con todo el mundo, para tenerlo después de esta capacitación. Entonces voy a compartir mi pantalla de un Google Doc que tengo y vamos a trabajar para llenarlo, para completarlo. Y entonces voy a compartir. All right. Ok. So, you all see the cheat Y sheet? entonces ven todos la hoja de All right. So the way that para how hacer this trampa. works, Bueno, se llama cheat sheet en inglés, que es So if we could get una all hoja de rápido things acceso. that you all em, from this training, things that we y discussed, vamos a tomar cosas fill those que out, that hemos way we can aprendido en esta agree capacitación, what cosas que yo he dicho, cosas que son C3 legales, not qué es lo que se permissible permite hacer en una organización C3, and not qué es lo que se permissible permite hacer en una in organización other C4, C4s. qué es lo que And what no we're se here to permite hacer implement en la in C3 o en la C4. C4, que de lo que han aprendido. Entonces, estas son Take a look un real breve quick at your resumen function and de, just entonces, follow me tomen la to go over función. to the am, cheat sheet. entonces, y hay una pregunta en el chat que está muy interesante para los So the hispanoparlantes. question I'm En asking you all, vista so del miedo y the las second question tácticas a little que bit is, mal llevan a los votantes con habilidades limitadas del inglés, or not? ¿qué estrategias podemos implementar para All right, combatir Janet, la thank you. coerción de los votantes y asegurarnos que todas las voces son escuchadas? Campaign Y for no certain podemos hacer campañas por candidates. ciertos candidatos. No podemos hacer campañas por ciertos candidatos. Eso es Did you para hear la that? C3. Yes. Okay. Eso es algo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que es algo que aprendieron de esta Yes. capacitación que puede hacer su organización 501C3 o que no lo puede hacer? What's the difference between lobbying and electioneering? ¿Cuál es la diferencia entre el cabildeo y trabajo electoral? Sí, sí, entender la diferencia entre el cabildeo y el trabajo electoral. El trabajo de cabildeo aboga o defiende medidas de política y el trabajo electoral es abogar por candidatos, individuos, ¿verdad? Sí, correcto. All right. Gabriela. Gabriela, adelante. Visit Una C3 puede visitar
a los funcionarios electos o representantes para informar, con el propósito de informar. Sí, claro, que puede hablar o visitar a los representantes, legisladores y formuladores de políticas con propósitos educativos y de información. Y de información. Sí, Corinne, podemos informar o educar al público y, y así, sin tomar partido sobre el tema, sino que simplemente informando sobre los puntos a favor o en contra. Esto es aceptable, claro, mientras uno no esté expresando una postura sobre proyectos de ley actuales o anticipados. Muy bien, Roslyn, ¿tiene alguna pregunta o quiere añadir algo? A ver, Ashley, Can tell legislators to vote a certain way on particular issues. uno puede pedirle al legislador que vote de cierta forma sobre un tema en particular mientras uno esté dentro de su límite de trabajo de cabildeo. Sí, correcto. Who else? What else? What else? Su- Take two more and then I'll leave it open. I'll leave the floor Muy open bien, for voy a 5 minutes. tomar dos comentarios más So, y some more questions, y and luego, we'll have the last 5 y minutes. luego tendremos 5 minutos para preguntas y luego 5 minutos para otro tema. ¿Algo más para añadir aquí a esta hoja de trucoso? Cindy, adelante. Sí, uno puede intentar influenciar a los votantes sobre temas de política, sobre políticas específicas, On policy, either through ya sea a grassroots través del cabildeo de base, o sea, si es una política que los legisladores van a votar, o a través o defendiendo medidas electorales y haciendo cabildeo directo al legislador sobre medidas electorales de boleta o proposiciones. Gracias, Cindy. Corín, sí, uno puede proporcionar información dependiendo del estado, proporcionarles información a las agencias estatales de nuestro estado si piden apoyo técnico. Esto es aceptable. Hay algo más, pero se me escapa en este momento. Yeah, and don't worry, I'm gonna take some time to fill this all in with all Y the different. no se preocupen porque yo voy a llenar esto más adelante con todos los puntos que mencioné para que esto esté completo y todo el mundo tenga acceso a esta información completa. Por ahora voy a dejar de compartir, a no ser que alguien más quiera añadir otro elemento. Bueno, dejo de compartir. Permítame mirar el chat para ver si no si no me falta nada. Muy bien, Faucia, gracias. Educar al público, cómo This is an interesting question. implementar. Ajá. Oh, pregunta interesante. Combat voter coercion, ensure that all voices are heard. ¿Cómo podemos combatir la coacción electoral para que se escuchen todas las voces? Faucia, ¿puede quitarse el silencio para explicar la pregunta? Sí. So I hope you all understand me. Perdón, hablo con acento, espero que me entiendan. We do that Mm. vote and voter registration with main people alliance a lot of times. Muchas veces hacemos el trabajo de registrar a los votantes, pero durante las elecciones nacionales hay muchas tácticas que se utilizan para amedrentar a las personas para que no se animen a votar. Entonces, quería saber si ustedes aquí presentes como grupo grande pueden sugerir tácticas para combatirlo. Sí, es una buena pregunta y esto es algo que yo opino que es. I'm not sure where it lies in terms of the No estoy execution seguro en process, dónde está but ubicado esto en cuanto a las actividades de C3 y C4, pero supongo que si usted está proporcionando interpretación de idiomas solamente sobre lo que está en la boleta electoral con propósito puramente educativo y lo hace en un idioma o en un lenguaje que pueda disputar las otras narrativas que están escuchando las personas. Esto es actividad de C3, pero si estaba tratando de combatir ciertos mensajes, expresando una postura, y ahí ya estamos entrando en territorio de una C4, supongo, pero yo sugiero que hable con un abogado sobre su caso específico, porque cada caso es único y hay que hablar con abogados cercanos a su localidad. ¿Alguna otra pregunta general sobre lo que acabamos de hablar el día de hoy? Cualquier
destaque o duda. All right. Then Muy bien, en este caso, the last thing we have por here, último, lo que tenemos aquí es, how's it showing up for you all? Oh, no, I see it's not showing ¿lo up. lo ven o no? Ya veo que no está apareciendo bien. Yeah, exactly. Ujú, sí. Technology, I should see. This is the one I should La tecnología, debí de haberlo probado anteriormente. Está bien. Ahora, mientras tanto, pues quieren ahora hablar de los próximos pasos. Sí, claro, Matt, muchísimas gracias. Y debo notar que tenemos tiempo que nos sobra, así que si ustedes tienen preguntas específicas para Matt sobre la situación de cada quien o cualquier otra pregunta sobre el contenido de esta capacitación, hay tiempo, especialmente para aquellas personas que ya están haciendo eh, cabildeo. Si hay preguntas o dudas específicas que han surgido en el transcurso del trabajo de ustedes y que quieren preguntar, pues adelante. Mientras tanto, quiero que tomemos unos minutos para compartir una breve encuesta de evaluación. No debería de tomar más de 2 minutos para que ustedes lo completen. Hay una versión en inglés y otra en español. Queremos retroalimentación sobre la capacitación en sí y esto nos ayuda a mejorar las ofertas que tenemos para ustedes y nos da ideas sobre futuras capacitaciones. Si usted tiene un tema que le interesa explorar en el futuro, en una capacitación en una fecha futura, por favor agréguenlo en sus comentarios en la encuesta. Y gracias por tomarse el tiempo. Y ahora, bueno, puedo abrir el micrófono de nuevo para cualquier pregunta para Matt. Gabriela. No sé si está incluido lo siguiente. Yo le pedí a un senador del estado que investigara la posibilidad de utilizar el dominio público para comprar una propiedad para prevenir las inundaciones. ¿Se consideraría eso actividad de cabildeo o no? Can you say that again? So you are Dígalo de nuevo para ver. A ver, usted nosotros estamos luchando por unos 23 acres de terreno forestal porque ha sido inundado y la gente ha fallecido. ¿Hay una demanda legal? No, pero involucramos a una senadora de nuestro estado. Le pedí a esta senadora que ella pudiera si ella pudiera investigar, utilizar las leyes del dominio público para adquirir esta propiedad para el estado. Dominio eminente. Pues sí, sí, yo conozco lo que es eso. Si fuera un caso, un causa en lo jurídico, no se consideraría como cabildeo, pero usted está proponiendo una política a una senadora estatal, al parecer. Esa política luego sería cabildeo. Proponer una política se considera actividad de cabildeo. Ajá, gracias. Pero si usted quisiera demostrarle, por ejemplo, mire, senadora, tenemos un problema aquí en la comunidad, queremos que usted esté al tanto, venga a visitar, aquí está la información de fondo sobre lo que ha sucedido, eso ya no sería cabildeo. Pero usted también puede hacer cabildeo, ¿eh? Y sería muy poco la cantidad, un poco muy, muy, muy mínimo la cantidad de cabildeo, así que estaría bien. Yo debería notar que todo lo que compartimos el día de hoy es bastante abstracto. Uno no tiene que necesariamente hacer todo eso. Uno quiere apegarse a las actividades relevantes para la misión de su organización en particular. Así que si usted nunca ha hecho ningún foro de candidatos y nunca ha participado en por ejemplo, con los concejales o sus candidatos, ustedes no tienen que pues entrar en esto a fondo. Puede que no sea el mejor paso para usted, especialmente aquellas actividades que pueden acercarse al trabajo electoral, ya sea, o sea, actividades que puede que se permitan a las C3, pero están como en el límite. Entonces, esas son las actividades de las que usted debería de tener mucho cuidado a la hora de participar en dichas actividades.
Y si es una actividad que realmente no es muy común para la organización de usted, puede que surjan preguntas sobre el motivo de hacerlo. Así que hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de cosas, preguntándonos, ¿acaso esto se encaja con la misión general de nuestra organización? ¿Está en línea con el tipo de actividades que tratamos de hacer, el cambio que buscamos hacer en el mundo? ¿Es acaso una historia coherente o no? Es algo que se me ocurrió. Sí, Aurora, muy cierto. El historial de la organización también juega un papel importante en la percepción que va a tener o sea, que va a haber caso haya una demanda en el tribunal, si es que se llega a eso. Eh, Esto juega un papel importante a la hora del tribunal, ¿verdad? Interpretarlo, si lo interpreta así o no. Los abogados nunca le van a decir si hay que hacerlo o no. Siempre van a decir, aquí están los riesgos involucrados o aquí está la manera de estar en cumplimiento con tal ley o no. Y ustedes tienen que tomar la decisión. Y con ciertas organizaciones, dependiendo de dónde estén ubicados o los actores que tal vez no sean muy amigables o actores adversos que tal vez existan. Uno quiere actuar pues con cuidado y estar a salvo porque nunca sabemos cómo va a responder la gente, como a modo de provocar un escrutinio no necesario. Así que queremos salvaguardar nuestra organización y como decía Aurora, hay que tener esto en mente. Muy buen punto. Y la mayoría de nosotros simplemente no contamos con la ayuda letrada, ¿verdad? Ayuda de abogados. Entonces, uno tiene que tomar esta decisión uno mismo. ¿Cuáles son los pros y contras, verdad? ¿Vale la pena el riesgo? ¿Y qué tipo de consideraciones tengo que tener en mente para reducir el riesgo que implica una actividad que tal vez no se me permita? Yolanda, ¿tiene preguntas? No tengo una pregunta, sino una duda. Cuando estaba hablando Aurora, creo, o Gabriela, perdón, Gabriela. Gabriela mencionó que ella hizo un contacto con una senadora presentándole la idea de utilizar el dominio eminente sobre una propiedad. Bueno, otra idea en nuestra ciudad, por ejemplo, cuando estábamos teniendo problemas de las estatuas de los generales de la Confederación, ¿verdad? Teníamos una estatua en el parque público frente al ayuntamiento y era una estatua de alguien que era dueño de de esclavos, ¿verdad? Eh, eh, y ellos vendieron el parque a una organización sin fines de lucro. Y luego el parque se convirtió en propiedad privada. Mm, Así que si, si la comunidad local es dueña o es propietario de esta tierra, y luego uno puede ser gerente. O sea, existen ciertas posibilidades de lidiar con estas cosas. Gracias, Yolanda. Qué interesante tener esto en cuenta. Desgraciadamente, estamos hablando de propiedad privada con nuestros urbanizadores, en nuestro caso, pero lo tendré en cuenta. Well, thank you all so much. This was so great. You're going to get the slides. My contact information is in there if you have any other Van a questions. tener las diapositivas, mi información de contacto está ahí. Pueden colocar su pregunta. Estoy tan feliz de poder compartir este viernes. Iba a decir sábado, pero hoy día es mi primer día de la semana regular de Corel. Feliz viernes a todos. Gracias, Matt. Muchísimas gracias por estar aquí en tu viernes libre y gracias a todos por estar aquí. La próxima semana vamos a trabajar una conversación de panel. Yo creo que va a ser muy interesante con activistas. Vamos a entrar en historias reales con organizaciones reales que han estado ganando campañas de defensa en sus estados y a veces toma mucho tiempo, pero muchas veces ayuda de escuchar de parte de la gente que no son los únicos que están batallando por las cosas. Va a haber mucha información importante y espero ver a algunos de ustedes allí. Y sí, vamos a estar mandando las grabaciones y la hoja de resumen y los recursos a todos ustedes. Quizás nos vamos a demorar una semana o
o a más, pero le vamos a dar toda esa información. Va a estar todo disponible en nuestro sitio website. Si se inscribieron para la capacitación, van a tener un correo electrónico que comparte toda esa información. Muchísimas gracias a todos. Es un placer verlos, se les aprecio. Que pasen su día viernes con nosotros. Cuídense. Queremos sus comentarios. Tómese un momento para completar la encuesta en el chat.